como se dice. Aunque en las entrañas no hay letras, en las entrañas no hay nada, es solamente una parte de nosotros, pero es una forma de expresar cuando uno quiere hablar de algo que es interno, pero se ve reflejado a través de algún gesto, a través de alguna expresión corporal. Y yo de pronto miro a las coristas cuando están cantando, y aunque están diciendo te amo Señor y te alabo, con su expresión están enojadas, están enojados. Pareciera que lo tuviesen obligados a la fuerza. Pareciese que el Señor no hubiese obrado en su corazón. Pareciese que Cristo no fuera el Rey de sus vidas. A veces miro a algunos hermanos y algunas hermanas y pareciera que los tuvieran aquí amarrados contra su voluntad. Pareciera que fuera una carga llegar a la iglesia. Pareciera que estar en la casa del Señor fuera muy desagradable. Y pareciera que nunca han entendido que hay un Cristo vivo que perdonó sus pecados, que los sacó del abismo, los libró del infierno, que cambió y transformó sus vidas. ¡Amén! Dios. ¡A su nombre! ¡Gloria! Entonces es importante. Alguien dirá, pastores, que usted no sabe en qué circunstancias llegué en esta tarde, esta noche. Y por supuesto que hay variables. Y no se le va a exigir a alguien que haya tenido un terrible problema que llegue danzando hasta la casa del Señor. Lo más probable es que haya tristeza, que haya pena, que haya amargura. Pero no puede toda la iglesia llegar igual. No, Señor. Y por demás, cuando tú tienes una labor, un deber, si por ejemplo tú eres corista, es tu deber adorar y alabar a Dios. Amén. Pese a todo, a pesar de todo. La Biblia incluso nos anima a hacer sacrificios de alabanza. Amén. Estamos ahí, detrás de un micrófono o detrás de un instrumento, y abrimos nuestra boca para alabar a Dios, porque es lo que nos compete, porque es nuestro deber, y le sonreímos a la vida, porque hay una esperanza de que Cristo hará su obra, de que Él transformará las cosas. Si hay algo negativo, si hay algo malo, lo dejamos en las manos del Señor, y tomamos el instrumento y nos alegramos de la posibilidad que tenemos de cantarle al Rey de Reyes, de alabar al Rey de Reyes, de adorar al Rey de Reyes, de bendecir al Eterno, al Poderoso, al que viene por nuestras vidas. Amén. Ese es mi Dios. Amén. Entonces yo meditando en estas cosas que le hablo, me llevaba el Señor a la actitud que tenía David. David fue levantado como rey de Israel por voluntad de Dios. Amén. Y después de muchos pesares, él entra en paz. Es coronado, gobierna y se dispone a traer el arca hasta su ciudad. Había sido esta arca, hay una historia que habla de que más de 70 años que se la habían llevado lejos. La verdad es que no sé cuánto tiempo había pasado, tal vez es el tiempo de la deportación, porque esos fueron los 70 años que se mencionan en algunos casos. El tema esencial no es hablarle de tiempo, sino es hablar de que el arca no estaba. Y el arca representaba la presencia de Dios, Amén. el favor de Dios, las misericordias de Dios. Entonces él en su corazón se dispone a traer el arca después de un fallido primer intento donde no hizo las cosas en el orden de Dios, porque la trajo como él creyó que era mejor. Pero hay que saber, hermano, que a Dios no hay que inventarle formas ni maneras de hacer las cosas, sino lo mejor es hacerlo como Él lo estableció. Amén. Amén. Ese es mi Dios. De acuerdo a lo que Él manda. Mira, Dios no se va a agradar más de un hombre ni de una mujer que cuando éste hace las cosas como Él las ha establecido. Amén. Porque hay algunos que queriendo agradar más a Dios lo hacen a su manera y lejos de agradarle lo ofenden. Vemos que tenía un buen deseo David, pero ese buen deseo no fue suficiente porque no le agregó el hacerlo en el orden establecido. Incluso aquí se habla de un joven que también tuvo una buena intención, porque dice la Biblia que Usa,
que acompañaba esta delegación que traía el arca sobre una carreta, sobre unos bueyes, al percatarse de que tropieza la carreta y que el arca se iba inclinando, él extiende su mano para sostenerla. Para cualquiera de nosotros fue excelente lo que él hizo. El problema que había una norma, una ley, que no permitía a nadie que no fuese el sacerdote o los que estaban establecidos para esta labor, tocarla, acercarse. Y dice la Biblia que cayó muerto ahí mismo. Amén. ¿Por qué? Terrible, ¿eh? Porque tuvo una buena intención, pero pasó por alto el orden de Dios. Así muchos perecen espiritualmente, así muchos mueren espiritualmente por dar pasos que no están conforme a la voluntad de Dios. Se levantan así solos, levantan lugares, se van para allá, se van para acá, andan por donde ellos quieren, pero no está el Dios de los cielos con ellos. Amén. Así Por me eso, qué importante es que tú no des un paso si no es conforme a la voluntad de Dios. Que tú no tomes una sola decisión si no está claro que es como Dios quiere que lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así mi Dios. En un segundo intento, él hace las cosas ya como corresponde y viene junto a una multitud. Se hablan de aproximadamente 30.000 personas. Oiga, qué tremendo. 30.000 personas que venían celebrando que el arca volvía a la ciudad de David. Y dice la Biblia que encabezando este gran grupo, esta gran multitud, me acordé cuando la pastora predicó de David en una cueva. Y me acordé de cuando mencionó una cifra que se añadió y dice que eran 400. Imagínense ahora, ya dice acá que habían 30.000. Cuando Dios está con un hombre, ese hombre es prosperado, ese hombre es bendecido. Gloria A a ese Dios. hombre las multitudes le llegan porque es el hombre de Amén, Dios. así Cuán mi Dios. importante que en este lugar esté el Dios de los cielos. Muchas veces queremos crecimiento, muchas veces queremos que el asunto se expanda, pero primero tenemos que ser verdaderos hombres de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así mi Dios. Sea un verdadero hombre de Dios en el coro para que haya más coristas. Sea un verdadero hombre de Dios como presidente de jóvenes para que hayan más jóvenes. Sea una mujer de Dios en las dorcas para que hayan más dorcas. Y que seamos hombres de Dios para que este grupo crezca y sean más los salvados, los lavados y redimidos por la sangre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios. Amada iglesia, una multitud le acompañó. Pero esta multitud no venía tras un servicio fúnebre, no. Normalmente cuando se va detrás de un servicio fúnebre, se va con amargura, se va con tristeza, se va con llanto, se va con dolor, se va con pesar, se va con luto. Pero acá ellos venían de fiesta. Amén. Porque el arca de Jehová estaba en medio del pueblo. Porque la presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Iglesia del Señor. ¿Cuántas veces dice, yo creo que aquí está Dios? Yo creo que aquí está el Espíritu Santo. Bueno, si es verdad que está el Señor, entonces que haya fiesta en tu vida. Entonces que haya proclamación del Dios grande, poderoso y vivo que está en este lugar. Mi Dios. Pero ¿cuál es nuestro problema? La expresión. No manifestamos lo que decimos, no manifestamos lo que sentimos, no manifestamos realmente hacia Dios lo que corresponde. Pero ejemplo tenemos en David que dice, danzaba con todas sus fuerzas. ¿Cuántos llegan a la iglesia con la disposición de alabar a Dios con toda su fuerza? Sea honesto. Ay, Señor mi Dios. Porque hay un buen grupo que llega a media máquina nomás. ¿Para qué decir tanto amén? ¿Para qué decir tanto gloria a Dios? ¿Para qué decir tanto aleluya? ¿Para qué alzar la voz? Solamente hacen contacto visual. Y todo el culto mirando fija y atentamente. Pero vemos ejemplo en
David que él y toda la casa de Israel conducían el arca, pero lo hacían con júbilo. Amén, así es mi Lo Dios. hacían con alegría, lo hacían con gozo. Y él danzando con todas sus fuerzas y vestido de un efod de lino. El efod de lino representa una vestimenta simple, sencilla, una vestimenta que no quiere destacar más allá de lo que es. Porque él no estaba ahí para que todos lo miraran como el gran rey de Israel. Él estaba ahí y quería que todos pusieran su mirada en el Dios de los cielos. Y él era uno más de los que lo alababan, de los que lo adoraban, pero lo hacía con todas sus fuerzas. Amén, así es mi Dios. Vemos, como dice la palabra, que su esposa, mirando desde una ventana, lo menosprecia. Este significado refiere a que ella se avergonzó. Bendito eres, Señor. Se avergonzó porque él se hizo uno más de la multitud. Él se hizo uno más de los que traían el arca. Aleluya. Pero ella consideraba que él debía estar en otro nivel. Podemos ver en el verso 20 que volviendo luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Vemos que ella quería que todos pudieran destacar que David era rey y ella sentirse orgullosa, con mucha altivez, de que era la esposa ¿de quién? Del rey y no de un cualquiera. Pero veamos la respuesta de David. Dice que le responde y diciendo delante de Jehová, quien me eligió en presencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. ¿Qué está él destacando? Que aunque es verdad que él era rey, es decir, tenía una posición especial, tenía un reconocimiento de que Dios lo había puesto en un lugar especial, pero no se había olvidado que Dios era por sobre todas las cosas. Amén, así es mi Dios. Era importante. ¿Cuántas veces no hace mal la bendición? ¿Cuántas veces que Dios te ayude, que Dios te tenga para comer, que Dios te tenga para vestir, que Dios te haya dado vida, fuerza, salud, que Dios te haya dado casa, que Dios te haya dado hijo, te hace mal? Así es, Señor. Así es, Ayúdame, Padre. Señor, mi Dios. Aleluya. ¿Sabes por qué te Santo es hace tu nombre, mal? mi Dios. Porque no llegas a la casa del Señor para agradecer a Dios por lo que Él te ha dado. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Y crees que como Dios conoce todas las cosas, dices, es que Él sabe que en mi corazón tengo gratitud. Bendito Dios. Pero la gratitud a Dios hay que hacerla manifiesta. Amén. No es solo un buen deseo en la mente ni en el corazón. Tiene que haber una expresión de un agradecido de a de veras. De uno, así como él dice que él le danzaba con toda la fuerza, que él lo adoraba, que él lo exaltaba. Dice la Biblia que él saltaba y danzaba para Dios, pero no lo hacía para ser visto ni lo hacía por figurar. Él lo hacía porque reconocía que ese Dios era el que lo había puesto por rey. Amén. Ese Dios Amén, era el que le Dios. había dado la victoria. ¿Cuántos pueden reconocer que esa casa que tienen se la ha dado el Señor? Gloria a Ese Dios. trabajo te lo ha dado Dios. Amén. La salud Amén, te lo ha así es dado Dios. Dios. Sí, Ese Señor. instrumento te lo ha dado Dios. Esos hijos te lo ha dado Dios. Amén. Todo lo que tú tienes. ¿Cuántos pueden reconocer que Dios te lo ha dado? Amén, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si lo reconoces, entonces es motivo suficiente para levantar las manos en la iglesia, para alzar la voz en la iglesia, para declarar: Cristo vive. Amén. Dios es poderoso, Dios es bueno, porque Él me ha Bendito Dios. prosperado, me ha bendecido y me ha ayudado
conozco gente que nos salta porque